Dios bendiga a la amada iglesia y a cada una de las personas que ven y comparten este mensaje. Te saludo con fuerte abrazo en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Iniciamos esta serie, el primer capítulo, por cuanto todos pecaron. Y para aquello nos ubicamos en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23. Leemos las Sagradas Escrituras honrando al Padre, al Hijo, con la comunión de su Santo y bendito Espíritu. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un versículo muy conocido por todos, pero no todos entienden el contexto del mismo, en el cual nos expone nuestra condición espiritual, cómo estamos delante de Dios, y nos muestra el presente actual delante de Dios. Y Dios nos muestra la solución a nuestra condición espiritual existencial de toda la raza humana. La solución es Cristo Jesús. En Él tenemos perdón de pecados. Este versículo lo vamos a estudiar en dos partes. Primero, por cuanto todos pecaron. Y segundo, y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Aquí todos es toda la raza humana. Pecaron. Nótese que la palabra pecaron está en tiempo pasado. Y para entender aquello nos vamos a ubicar en el libro de Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Antes, en el capítulo 1, vemos la creación, donde Dios crea todo. En el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En el capítulo 2, versos 16 y 17 vemos un mandamiento que Dios da al hombre. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos en el capítulo 3 la desobediencia del hombre. Desobedece al mandato que Dios había establecido. Vemos aquí que Dios nos hizo con una capacidad voluntaria para nosotros tomar decisiones. Libre albedrío se llama. Voluntariamente nosotros decidimos obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Dios no le obliga a nadie. Esto es voluntario. La desobediencia es el pecado. El efecto de esa desobediencia es la muerte. Dios dijo, el día que de él comiere, ciertamente morirás, en el verso 17 del capítulo 2. En el Romanos capítulo 5, verso 12, nos explica esto muy claro, nos deja la palabra de Dios. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por la desobediencia de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos que toda la raza humana heredamos la muerte. Existen dos tipos de muerte: la muerte física, en la que deja de existir el ser humano, y la muerte espiritual. Esta muerte espiritual, aunque el hombre ande caminando, pero si no tiene a Cristo en su corazón, está muerto espiritualmente. Si muere sin Cristo, su destino es una condenación eterna. Jesús mismo lo explica en el libro de San Juan capítulo 5, verso 24. Dice Jesús, de cierto os digo, es verdad lo que le digo. El que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna, dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vemos que todos heredamos esa muerte. En el momento que tú aceptas a Cristo, pasas de muerte a vida. Pero si tú estás sin Cristo, estás muerto espiritualmente. Si la muerte te sorprende en cualquier momento, tu destino es el infierno. O si viene Cristo en su gloria a levantar a su iglesia, tu destino seguirá siendo el infierno porque sigues muerto espiritualmente. Y esto es un grave problema en el cual está sumergida toda la raza humana, la mayoría. Dios ha presentado el Salvador delante de todos para que nosotros al aceptar a Cristo pasemos de muerte a vida eterna y podamos entrar al reino de los cielos.
pero voluntariamente tú decides. Dios da el mandamiento, expone la palabra y nosotros somos los que reconocemos nuestra condición espiritual y vemos la necesidad de aceptar el Salvador para perdón de pecado. El segundo verso dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Nótese que aquí la palabra y están está en tiempo presente. Por eso usted, si no tiene a Cristo, sigue separado de Dios. Para entender esto, nos ubicamos allí mismo en Génesis capítulo 3, verso 22 hasta el 24. Y nos dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y toque también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Escuche, y lo sacó, o sea, salió. Por eso nos dice, y están destituidos. En ese momento saliste tú y yo también. ¿Por qué? Porque todos estamos representados en Adán. Adán fue el primer ser humano y todos nosotros heredamos ese pecado, esa muerte, y todos nosotros salimos separados de la gloria de Dios. El verso 24. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos que por eso en este segundo verso nos dice, y están destituidos, separados por el pecado en el huerto. Y ahí no queda todo. Dios en su misericordia nos ha presentado el Salvador. Para nosotros, al aceptar a Cristo, nos acercamos a Dios. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para toda la raza humana, en que siendo aún pecadores, todos heredamos ese pecado. Cristo murió por nosotros, para que al nosotros aceptar a Cristo, nuestros pecados son perdonados delante de Dios en Cristo Jesús. Nos reconciliamos con Dios por medio de Cristo. En el libro de San Juan capítulo 3, verso 16 hasta el 21 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, para que tú y yo seamos salvos por medio de Jesucristo. El verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, Dios no condena a nadie, nosotros mismos nos condenamos. ¿Por qué? Porque no creemos. Al no creer en el Salvador, solito tú te condenas, porque Dios ha presentado el Salvador. Todos tenemos conocimiento de Cristo Jesús. Al tú no aceptar el Salvador, tú solito te estás condenando. Tú solito estás diciendo, no quiero ir al cielo, quiero ir al infierno. Por eso nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el testimonio en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo, para alumbrarnos, para darnos vida. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Voluntariamente la gente decide rechazar el Salvador y seguir en las tinieblas. El verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, rechaza el Salvador. ¿Por qué? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso, porque a nosotros aceptar a Cristo,
Ya somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestras obras antiguas van a ser reprendidas, van a ser manifiestas por medio de las palabras. Entonces vamos a transformarnos, vamos a ir renovándonos por medio de la luz, a la luz de la palabra. El verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, nueva criatura. Dios nos ha presentado el Salvador a la vista de todos. Todos tenemos conocimiento de Cristo Jesús. Es el Salvador por ti y por mí para salvarnos de una condenación eterna, para que al aceptarlos pase de muerte a vida eterna. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo de Dios, que convence de todo juicio de pecado, abra vuestro entendimiento y que todos podamos entender el propósito de Dios, el cual es la salvación a todos en Cristo Jesús. Dios te bendiga.